Bueno, está con nosotros Gustavo Castro, como ya presentado has quedado, y como todos los días miércoles acá en el piso. ¿Cómo va, Pela? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, 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 bien. Todavía machucado del ojo, pero... Sí, te vemos ahí. Sí, sí, sí. 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 Yo no sé si... Veo que la curandera no hizo efecto. La curandera no hizo efecto, el anillo de oro no hizo efecto, la botella de aceite patito también, con hiciste y sin todo. aceite. O sea, sí. hiciste todos Sí, los métodos. también probé con la medicina. ¿Y la medicina tradicional qué dice? Hay Sí, que tener que esperar. Me dieron unos antibióticos, tampoco me hicieron efecto, Sí. hasta que ayer, como última posibilidad, como último recurso, decidí acudir al oculista. Claro, Que es lo que más aconsejable tal en estos vez casos. hubiese debido hacer desde el principio. ¿Y qué te dijo el Así tipo? que me dijo, no pasa nada, una cremita, y si no, eventualmente, un tajo. Ah, claro. Un tajo para drenar. No, ¿Te no pones solo la cremita? Me pongo solo la cremita. Sí. Bueno. Sí, felizmente sí. Ya estamos entregados. Bueno, y hay que Con seguir hablando. ungüento. No, y hay que hablar ahora de la Convención Constituyente, así como si nada, ¿no? Claro, con total seriedad. Claro. Qué jornadita la de hoy. Hoy se vota la reelección de Puyaro. Yo decía, es emblemático porque va a ser lo primero que se vote. Claro, a ver, para aclarar el paisaje procedimental. Recordarán ustedes que charlamos como para tratar de explicar muy brevemente cómo funciona una convención, que es muy parecida a una legislatura o un congreso. Se presentan los distintos proyectos, esos proyectos se agrupan por temas, esos temas se discuten en la comisión temática respectiva, cada comisión emite su dictamen, el dictamen de mayoría, en este caso del oficialismo de Unidos, porque es el que tiene más número, y a eso se les van sumando algunos otros protagonistas, si es que así lo desean, y si no, se presentan dictámenes de minoría. Esto va a una comisión redactora. ¿Qué es lo que hace la comisión redactora? En líneas generales, corregir puntos, comas, palabras, tiempos verbales, y siempre hay algún tironeo por alguna palabra, qué sé yo, por ejemplo, no el lenguaje inclusivo, sino decir Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces uno decía, no, es Cámara de Diputados, que ahí tiene más una cuestión que ver con lo ideológico, más que con lo estrictamente técnico, es decir, está mezclado. ¿Qué es lo que qué es lo que hizo la comisión redactora y qué es lo que va a ir haciendo durante todos estos días? Va a ir sacando dictámenes corregidos de los que emitieron las otras comisiones. ¿Qué es lo que toca hoy? Comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué es lo que emitió la Comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo? 3 dictámenes. Uno de Poder Ejecutivo, uno de Poder Legislativo y otro la cláusula transitoria. Ajá. La de Poder Ejecutivo es, por ejemplo, qué obligaciones y qué atribuciones tiene el gobernador. ¿Qué es lo que puede hacer el gobernador y qué es lo que no al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí se discutió sobre la posibilidad de que el gobernador pudiera dictar DNU a escala provincial. Eso finalmente se terminó sacando. Bueno, fue una discusión interna en Unidos. Pero para que tengamos una idea, a ver, ¿hasta dónde llega la lapicera del gobernador? Y la posibilidad de reelección, en general, no la de Puyaro. La posibilidad de que en la Constitución figure que de aquí en más todos los gobernadores o gobernadores vice tengan derecho, tengan la posibilidad de competir por una reelección consecutiva, que es lo que no estaba presente hasta ahora. Es decir, yo soy gobernador ahora, en la próxima elección me puedo presentar. Dictamen de la Comisión de Poder Legislativo, también ahí están las reelecciones. Por ejemplo, las reelecciones limitadas para diputados y senadores, por un periodo. ¿Y se la bancan los senadores a esa? Ahora ya vamos a ver el truquito. También, por ejemplo, la distribución proporcional de la Cámara de Diputados, que a diferencia de lo que ocurría ahora... Terminar con la mayoría de los Con 28. la mayoría automática. Digamos, hoy ganas por un voto y te quedás con la mayoría de diputados. Ahora se va a distribuir como se distribuye en el Congreso de la Nación
no estaba claro todavía la fórmula, si se especificaba que fuera fórmula DONT, que es la que se usa habitualmente, o se dejaba librado una ley posterior. Y la cláusula transitoria, que acá está el asunto, ¿no? A ver. Porque, ¿qué es lo que dice la cláusula transitoria? Que se va a permitir que los actuales, la cláusula transitoria, ¿qué significan? Que no están relacionados con lo estructural de la Constitución, sino con la aplicación en este momento, ¿no? Con la aplicación de ese texto constitucional ahora, ya, para quienes hoy están ejerciendo los cargos. Entonces dice, el gobernador y la vice se contará como primer mandato el actual, con lo cual tendrán la posibilidad de reelegir por un periodo a partir de 2027. Se deja aclarado que es uno. Que es una, digamos, claro, que la reelección que está prevista en el texto estructural incluye este periodo. Claro, de la Constitución, incluye este periodo para gobernador y vice. Claro, que es lo que habíamos hablado en su momento con vos mismo en esta misma mesa, de la posibilidad de que, mirá que si Puyaro dice, bueno, pero desde que rige la Constitución tiene 8 años más. Tiene 8 años. Gobernador y vice no. ¿Qué pasa con los otros cargos? Sí. Claro, ahí está el truco. Para los otros cargos, los cargos legislativos, diputados y senadores, empieza a regir el nuevo formato a partir de 2027, con lo cual, además, un senador, que son además muchos de ellos bastante mayores. Sí, estoy pensando, y acarrean muchos años. Estoy pensando en Gramajo, estoy pensando en Felipe Micli. Bueno, Osvaldo Sosa tiene cerca de 80 años. 78 años. Sí. 78 años. Y está desde que Pipi falleció... Traferri, 70 y pico. Sí. Y el caso de Sosa está desde que falleció Pucheta. Claro. Porque él era su suplente y lleva, yo creo que ya 2 periodos. Sí, claro. Sí, es cierto, son senadores casi vitalicios. Claro, entonces tienen por delante 2 años más, hasta la elección de 2027, y posibilidad de 8. Tener un horizonte de 8 años por delante. Ese es el truco de la cláusula transitoria. Claro, y eso es lo que los va a llevar a votar la reelección del gobernador también. Eso también en la mesa de negociación. Es lo que ya les hizo poner el gancho a los senadores del Partido Justicialista en el dictamen de comisión. Claro. A los 3 que estuvieron, que formaban parte de esa comisión, Alcides Calvo, Rubén Pirola, jefe de bloque, y Armando Traferri. Claro. Se des cuenta que Osvaldo Sosa también va a formar parte de ese esquema. No, pensaba sacándolo a Rubén Pirola, que no es un pibe, pero es un tipo relativamente joven para el cargo que ocupa, para los senadores, que uno está acostumbrado a tipos más veteranos. Después, todos los eternos son ya veteranos de muchas batallas. Sí, claro. Alcides Calvo creo que tiene 60 y pico. Claro. Pero está bien, pero se llega hasta los 80 si quiere seguir. Sí, claro. Y estaba pensando en las otras fuerzas políticas. En el caso, el eterno es Felipe Micli ahí, que tampoco ya es ningún pibe. No, lo que pasa es que arrancó de temprano. Pero tiene tiempo para entrenar a la hija, que es presidenta comunal de Ambrosetti. Claro, como lo fue él. Como él lo fue, que es el pueblo originario. Desde los 23 años. Claro, a los 23 años fue electo Felipe Micli, senador de Ambrosetti. Pero claro, también tenés ahí a Raúl Gramajo, que hoy está en Unidos, hoy está en el oficialismo, proviene del Partido Justicialista. Gramajo fue comisario en la dictadura, peronista en los tiempos del peronismo, bonfatista en los tiempos de Bonfatti, peronista en los tiempos de Perotti. Y hoy puyarista. Y puyarista en los tiempos de Puyaro. Bueno, él no tiene la culpa que cambien los gobiernos. Cambian los gobiernos. Él es oficialista siempre. Sí, que es real que, bueno, en un departamento que tiene muy pocas poblaciones, el tipo gana. Ahora fue con el sello de UNITE. Ayer vino el intendente de Tostado, acá estuvimos charlando. Claro. Fue con el sello de UNITE, que no sé si lo loteó, si lo compró, lo alquiló. Sí, pero es cierto que los tipos ganan. Y es una discusión muy interesante la de los senadores. Porque cuando uno ve, si querés, ese vicio, uno dice, no, pero para esto hay que ponerle coto. Pero también es verdad que si los senadores no existieran, y sobre todo en las provincias del norte, ¿quién va a sentarse con un gobernador que considera al norte todo como 2 barrios de Rosario con suerte? Sí, claro. Que lo cuenta como voto, digamos, y no como otra cosa.
¿quién va a pedir un camino en Gato Colorado? ¿Quién va a pedir no te hace ni un cordón cuneta. Un camino en Los Amores? Digo un camino por lo más emblemático, que es lo que más se necesita. Sí, sí, El otro día hubo una reunión en Reconquista de la que participaron, bueno, actores políticos del norte, de distintas fuerzas. Y el que llevó adelante un planteo que los otros, inclusive de otras fuerzas, consideraron interesante, fue Roque Chávez, que es todo un personaje del norte, presidente comunal de Villa Guillermina, o Villa Guillermina, como dice él. Y él decía, bueno, en algún momento nosotros tendremos que dejar de ser contados por personas votantes para pasar a ser los que nos midan en términos de producción, de decir, che, mira, acá hay tantos árboles, claro, que en las ciudades no hay y se necesitan, acá hay tanta tierra, acá hay... Bueno, es un tema bien complicado. Es un planteo interesante, sí. Y es una sobre gran todo los discusión. senadores del norte, digo, ¿no? Porque en general la gente por ahí tiende a pensar que, bueno, esto se soluciona con la unicameralidad y cada carancho a su rancho. No, porque además hay un problema que si uno mira más para allá, y que estuvo presente también en el debate sobre autonomía municipal, puede llegar a tener ribetes riesgosos, incluso para las ciudades o para los conglomerados urbanos en donde se concentra la mayor cantidad de población. Y es, si vos concentrás más los recursos en Rosario, pongamos, sobre todo en Rosario, pero digo Rosario en el sur de la provincia, donde tenés los puertos, donde tenés los campos más fértiles, donde tenés la mayor cantidad de población, donde tenés la industria. Si vos acaparás los recursos y no distribuís solidariamente, más o menos equitativamente, esos recursos, porque vos decís, yo genero esto y yo me lo quiero quedar. La misma discusión que hay con Nación por las federalismo y claro, etcétera. El problema que tenés es que si vos dejás sin un mango al norte de la provincia, ¿qué es lo que creés que va a pasar con la población de esos lugares? Se va a trasladar naturalmente al Chaco, a los lugares en donde pueda conseguir trabajo. Sí. Entonces, lo que ya es... vos decís, vienen a los grandes centros, el famoso traslado de los cabecitas negras. Las migraciones internas. Las villas de emergencia. Las villas de emergencia. Fueron para toda la vida. ¿Cuál es la razón original? Es la migración interna en búsqueda de posibilidades de trabajo que te permitan subsistir. Si vos concentrás los recursos, concentrás más la economía, geográficamente, no haces más que profundizar esos problemas. Y entonces después vienen los lamentos extemporáneos y maliciosos de, ahí está, vienen desde Santiago del Estero a ocuparnos el hospital de la ciudad de Buenos Aires, o ahí vienen los de Vera o los de Gato Colorado a ocuparnos el hospital de la ciudad de Rosario. Y bueno, hermano, ¿qué te pensás que va a pasar? Si vos acaparás todos los recursos... Bueno, que además con el tema de los hospitales sí que los pagaron todos. Sí, bueno, ni hablar. Lo pagaron todos. Pero bueno, es interesante. Los hospitales de Rosario, es bueno decirlo, de la ciudad de Rosario, la época desde 2009 hasta aquí hay un convenio mediante el cual la provincia, todos nosotros, pagamos las prestaciones de los hospitales municipales de Rosario. Básicamente sostenemos la salud municipal de Rosario. Fue en el gobierno de Hermes Wiener que Así se hizo es. eso. Y digo, pensando también esto que vos planteabas, Argentina reproduce en sus provincias el modelo centralista nacional con Buenos Aires. Claro. Porque, no sé, yo digo, a lo mejor puede ser en algún punto Córdoba con la fuerza del sur con Río Cuarto, pero todas las demás provincias concentran sobre la capital y la periferia de las capitales los habitantes, la producción, la industria. No hay manera de que no suceda así. Es la tendencia. Al menos en la Argentina. Nos vamos a ir más a fondo todavía, porque es un fenómeno mundial también. Es la tendencia natural del capitalismo. Es la tendencia del capitalismo. La concentración en base a criterios
exclusivamente de mercado. Sí, pero hay otro, digo, si comparamos con otros países, hay otros países que tienen como más repartida la población y más centros, en torno a esos Sí, centros poblacionales, centros industriales, qué sé yo, sí, bueno, sí, los sí, Estados sí. Unidos. Sí, acá el puertocentrismo siempre estuvo muy claro, marcado. te condiciona Sí. sobremanera. Bueno, mirá qué lejos que nos fuimos. Claro, en realidad Estábamos hablando de la arrancamos con reelección la de reelección de Puyaro. Puyaro. Bueno, Sí. entonces tenemos, por el mismo Ujú. tema que planteas vos, a ver, necesito una obra para mi departamento. ¿Con quién tengo que negociar? Con el gobernador. Tenemos un horizonte de posible o no, se verá en el 2027, pero por lo menos existe la chance de que cuando termine este mandato, Puyaro tenga la oportunidad de otros 4 años de mandato. ¿Por qué, dicen los senadores? ¿Por qué razón a ver, cuál es el atractivo para que yo me pelee con Puyaro? Para que yo confronte con Puyaro, teniendo en cuenta que ya tiene la reelección en el bolsillo. Y que tienen que golpearle las puertas de todos los ministerios durante todo este tiempo y quizás durante 4 años Y más. durante 4 años claro, más. ¿por Claro. qué pelearse? Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la razón para confrontar? Si hubiera en el peronismo un proyecto claro de poder hacia 2027 para ganar la provincia. Eso no está. Está en veremos. Al contrario, tenés una situación de balcanización y de fragmentación muy importante, más allá de algunos acuerdos. Claro, porque el electorales peronismo muy... fue encontró a Monteverde para convencional, ahora encontró a Karen Tepp, pero no avisora que encuentre un candidato a gobernador para 2027, de consenso, que reúna los requisitos. Al digamos, menos ¿no? hasta ahora, ahora no. eso no está. Entonces, los senadores dicen, nosotros no vamos a pelear. Al contrario, como me dijo recién un asesor malicioso de uno de los sectores, Malicioso. de los múltiples sectores internos del peronismo, están buscando llevarles más tributos al rey. ¿Qué es lo que significa esto? Están tratando de pescar más votos. Más votos. Entonces, a los 4 senadores, después hay todo un conglomerado, un ecosistema, viste que ahora se dice mucho, un ecosistema político alrededor de los senadores, que no es lineal, porque este también es un error, el que se cae usualmente, no es lineal, no es automático, pero están todos más o menos bajo el mismo tinglado. Patricia Boni, convencional constituyente, que es secretaria administrativa del bloque del PJ en el Senado, muy ligada a Rubén Pirola. Va a votar a favor de la cláusula transitoria sobre la reelección de Puyaro. Jacqueline Balanchone, también dentro de ese mismo esquema, la persona que tiene una relación conyugal con Rafael Gutiérrez, que a su vez siempre tuvo Rafael Gutiérrez, el ministro de la Corte, que siempre tuvo muy buenas relaciones con relaciones políticas, con el esquema de los senadores, y lo mismo la vicegobernadora, la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas. Insisto, esto no funciona de manera lineal ni automática. Por ejemplo, cuando fue la discusión por el reglamento de la convención. Claro, que fue recordado cómo se partió el bloque. Se partió el bloque y en ese caso quedaron los senadores de un lado y, por ejemplo, Rodenas y Balanchone del otro. Entonces, no es lineal ni automático, pero en este caso parece haberse ordenado. Hasta ayer, te diría hasta hoy a la mañana, del otro lado estaban, casualmente o no, los principales protagonistas del peronismo, de los sectores del peronismo, del último cierre de listas, algunos con alegría y otros con tristeza. Tenemos a Juan Monteverde, de Ciudad Futura, del cierre de listas de diputados nacionales, digo, ¿no? Juan Monteverde, Ciudad Futura. Facundo Olivera, el Chivo Rossi. Ahí tenés los 2 primeros lugares de la lista. Pablo Corsalini, gran articulador en ese cierre de listas. Gran articulador. De los intendentes de Vamos. También va a votar, Diego Giuliano, del Frente Renovador, que también estuvo participando y es una de las 2 cabezas del Frente Renovador en la provincia de Santa Fe. El otro es Cachi Martínez. Lucila de Ponti, del Movimiento Evita, ¿no? que fue el que salió dañado del cierre de listas. Y fíjate que ahí, con la excepción de Giuliano, también se marca un corte generacional, no solo una representación de espacios.
Sí. Vos recién hablabas de los senadores como sus últimos tiros Sí. en cuanto a este artilugio para poder tener 8 años más. Y acá no, acá vienen dirigentes que a lo mejor tienen que rendir otro tipo de cuentas y Sí. ante otro tipo de sectores. Mira, hay, sin hacer nombres, porque yo no pude entablar conversación con esa persona, entonces no sé qué hay de verdad o de mentira en las versiones. Hay supuestamente un o una convencional dentro del subbloque peronista de los no a la reelección que algunos ponen en duda. ¿Por qué? Porque dicen que hay algunas presiones externas a partir de determinados acuerdos políticos que lo podrían llegar a obligar a cambiar su voto. Lo que dijo esta persona fue esto que acabas de decir vos. Yo voy a votar, inicialmente, ¿no? Dijo, yo voy a votar no, porque después yo tengo que rendir cuentas ante mis compañeros. Claro. ¿Cómo hago yo después para explicarle a mis compañeros mi voto, mi aval a la reelección de Puyaro? Entonces, en esa tensión también se juega el día de hoy. Y juegan muchas, claro, para que la gente lo maneje, juegan un montón de variables. Son un montón de variables. Bueno. Muchas veces no priman las opiniones personales individuales. No, claro. Ni siquiera del grupo más chico. Priman los acuerdos políticos. Y sobre todo, que a uno a lo mejor lo exceden. Claro. Y sobre todo con las fuerzas opositoras. Con el oficialismo está más claro porque bajo el paraguas del gobernador la cosa es más sencilla, sin que importe quién sea el gobernador. En este caso, sí, además, claro. Un gobernador omnipresente. Claro. Bueno, por esos carriles se transita hoy. Sí, hay alguna discusión también en los otros bloques. Hay una versión muy consistente de que en Activemos, el grupo de Marcelo Lewandowski, podría también haber algún voto en este sentido. Todo el mundo también está ahora pensando en los argumentos para explicar estos votos. Para explicar para afuera. Para explicar para afuera estos votos. Y dentro de los bloques, ¿cómo hacer para explicitar si hay un voto dividido o si hay algún integrante de los bloques que vota diferente, para que no sea un escándalo en el recinto y luego en los medios de comunicación? ¿Cómo hacer para procesar en paz la expresión pública de los votos que decide cada uno? Bueno, esto en Activemos está pasando y está pasando también en el bloque de Amalia Granata. Que dio un viraje, creo que lo comentamos aquí. La desaparecida de las redes Amalia Granata. Dio un viraje notable a partir del fallecimiento de Locomotora Olivera y su estrategia fallida inicial de confrontación por este cisne negro. A partir de ahí, Amalia asume un perfil bajísimo, en la convención no volvió a aparecer, y toma la posta Emiliano Peralta, que es su alfil legislativo, que es un tipo para seguir, joven también, muy sólido, que mostró mucha más vocación acuerdista que la que venía teniendo Granata, que tenía cero vocación acuerdista, al contrario, de confrontación. Sí, venía el negocio era romper todo y después de lo que sucedió con Locomotora Oliveras. Se corrió y asumió el bochín Emiliano Peralta, que es un dirigente político, con todas las letras, digo. Más allá de lo que puedas coincidir ideológicamente o no. No es alguien que acumula en base a estruendos mediáticos, sino es un tipo muy sólido en la formación, en la técnica legislativa y en la negociación con sus pares. Venía demostrando Peralta una vocación mucho más acuerdista con el oficialismo. Hay alguna versión de que él sería el granatista que votaría a favor de la reelección de Puyaro. A mí me lo desmintieron. Te lo desmintieron. Hay que esperar. Pero esto es minuto a minuto, ¿viste? Bueno, ¿a qué hora es la votación aproximadamente? ¿O no hay a las 2 empieza, a las 14 empieza la sesión. No sería extraño que se demore, porque están en marcha todas estas negociaciones. Hay reuniones de bloque ahora al mediodía. Después empieza el debate, que habrá que ver qué modalidad tiene, porque se va a votar, se va a discutir artículo por artículo
se va a votar por bloque de artículos. ¿Vieron como en el Congreso a veces pasa? Sí. La votación en general, la votación por artículo en particular, por bloque. Bueno, eso... Así que va para largo hoy. Esta va a ser una jornada larga que seguramente terminará ya bien entrada la noche. Sale o sale y habrá que ver con cuántos votos. Sale o sale, exactamente. Dale. La duda está en los respaldos extraoficialistas. Gracias, Gustavo. Gustavo Pela Ustedes. Castro, nuestro analista político aquí en nuestra mesa, y ya nos vemos con la música al último bloque del programa de hoy.